Bueno, yo empezaría el texto, la reflexión de hoy, haciendo alusión a la experiencia luminosa, ¿no? A la luminosidad. Ya hemos hablado otras veces de un término que Jung utiliza tomándolo de Rudolf Otto, que es luminosidad, ¿no? Lo luminoso, con N. ¿Qué es lo luminoso? Eh, es la experiencia sobrecogedora, eh, lo, también lo poético, Eh, lo inefable, lo que no tiene eh, descripción posible, lo extraordinario, es decir, es una tipología, por así decir, de experiencia y un tipo de vivencia, una experiencia que eh, es extraordinaria, ¿no? Que es sobrecogedora o que es diferente o que se sale, por así decir, de las categorías de experiencia ordinarias, ¿no? Entonces eso se denomina luminoso, ¿no? Y tiene que ver con la religiosidad. No tiene que ver con ninguna religión en particular, sino con la experiencia religiosa, ¿no? La experiencia religiosa también hace alusión a algo que psicólogos como Frank o Jung, entre otros, William James también, consideran una dimensión del psiquismo profundo o del alma profunda o de las profundidades del alma que se podría tranquilamente y sin ningún eh, prejuicio denominar espiritualidad, ¿eh? O religiosidad, que es lo mismo. Hay quien trata de diferenciar una cosa con otra, también de manera seria, como Teilhard de Chardin, etcétera, pero estamos hablando de la misma cuestión, al menos en la acepción que yo estoy tratando de darle en estos comentarios, ¿no? Entonces, Frank habla de una espiritualidad inconsciente o de un inconsciente espiritual reprimido o descuidado que emerge o toma presencia de muchas maneras porque está ahí, ¿no? Se forma parte de la naturaleza de la psique, ¿no? Se podría decir también en términos clásicos que el alma es naturalmente religiosa, ¿no? Digamos, participa de ese tipo de experiencia, de vivencia luminosa, extraordinaria, conmovedora, etcétera, ¿no? Que son experiencias que tienen que ver con ese unus mundus, ¿no? Metafísico, la, la experiencia de vacío, ¿no? Etcétera, ¿no? Ya hemos dicho que es algo que no es descriptible, pero bueno, por hacer alguna alusión, pues lo podemos plantear así, ¿no? La meditación, particularmente Zazen o el Sazen, es una actitud, una postura física y de actitud, ¿no? Es decir, eh, de la propia subjetividad, ¿no? De cada uno, que está concebida, podríamos decirlo así, para facilitar la experiencia de lo luminoso. De hecho, la propia experiencia iluminativa o el Satori o, en fin, otro tipo de experiencias y también la propia sensibilidad que se desarrolla eh, a través de la práctica meditativa lleva a un tipo de percepción y a un tipo de estar, ¿no? Un tipo eh, de vivencia y de sentir que está próximo a lo luminoso o en determinados momentos
facilita o aumenta la probabilidad de que irrumpa lo luminoso, ¿no? El sentimiento luminoso, el tremendum, ¿no? Que también es un término clásico, ¿no? De hecho, la experiencia religiosa es una experiencia tremenda, una experiencia apabullante, podríamos decir así, o muy intensa, ¿no? Tal y como se narra también en muchos tipos de experiencia, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, por lo tanto, el cultivo, la práctica meditativa es muy relevante, es muy importante, ¿no? Porque de alguna manera incrementa eh, la capacidad de concentración, que conlleva también un incremento a su vez de la capacidad eh, para que esa experiencia meditativa sea más honda, ¿no? Más profunda, más amplia. Y por otro lado, también desarrolla la intuición. Estos son dos elementos a los que hace alusión también Enomiya Lassalle en su libro El Zen, al que ahora me referiré, como dos de los aspectos que claramente se incrementan o se intensifican, ¿no? Con la práctica habitual de Sassen, ¿no? De la meditación intuitiva. Así que se puede decir también, también desde el punto de vista de la psicología profunda y particularmente de la psicología analítica de Jung, ¿no? Con analistas como Miyuki, ¿no? Que también era sacerdote budista, ¿no? Y practicante del Zen. Se puede decir, como digo, que la experiencia meditativa Jung también la concibe como una preparación para la experiencia luminosa, digamos, ¿no? Como un camino, ¿no? Eh, un proceso que facilita, si se vive de una manera seria y disciplinada, la experiencia de lo luminoso que cambia la perspectiva de la vida, ¿eh? Porque, digamos, permite conectar con recursos y vamos a decir, con energías, con una manera de estar en el mundo y de concebir la experiencia vital eh, más profunda o menos superficial y sobre todo eh, dotada o caracterizada por el sentido, ¿eh? por, por el sentimiento de que las cosas no son lo que parecen, por un lado, ni todo es algo caótico que conduce, pues, digamos, a la ruina moral y anímica de manera inevitable, ¿no? Sino que eh, hay, digamos, el fondo de la psique, ¿no? El trasfondo del ser, digamos, las profundidades, ¿no? De la vida psíquica en todo, ¿no? El, está de alguna manera también eh, se encuentra en ello reservas, energías, después fuerzas, podemos decir así, ¿no? Eh, que, eh, que nos soportan, ¿no? En un sentido literal, ¿no? Que nos dan soporte y que además tienden a redondear, a unificar, a sostener, a contener, a compensar, a reparar, ¿no? A curar, etcétera, ¿no? Eh, si no, hace seguramente mucho tiempo que la vida habría desaparecido, por lo menos la vida humana, ¿no? Porque no es posible soportar una vida humana sin sentido, ¿no? Bueno, hoy os puse un pequeño texto que os lo voy a leer, ¿no? De nuevo, es muy breve, ¿no? A comentar, que procede del libro El Zen de Enomiya Lassalle. Enomiya Lassalle fue un sacerdote jesuita que estuvo
era el jefe de la misión en su momento, ¿no? Creo que era, no sé si en Hiroshima o en Nagasaki, ¿no? Y fue uno de los supervivientes del bombardeo atómico, ¿no? que tuvo lugar en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, él se interesó por la práctica del Sasen, ¿no? Y por la experiencia del Zen, por el Satori, etcétera. Y bueno, pues ahí alguien le dijo, mira, no vas a entender nada de esto si no te pones a meditar intensamente y no acudes a retiros, y te pones a ello, ¿no? Porque efectivamente, es decir, no se entiende una de las cosas importantísimas, ¿no? de la práctica de la meditación es que hay cosas que no se pueden entender si no se está en ese estado de interiorización. No se percibe, no te resultan familiares, parece una cosa conceptual que puede resultar de más o menos interesante, graciosa o estética o lo que sea, pero no tiene, no hay una comprensión, ¿no? de ello si no se vivencia ese estado de interiorización o vas un poco más allá, al menos en algún momento, de ese ruido mental, ¿no? Bueno, pues, que más o menos nos tiene siempre la interioridad, o decir, el alma ocupada. Precisamente la práctica del sasen consiste en vaciarse, ¿no? en desocupar el espacio de la propia interioridad, de la mente, vaciarla para que de alguna manera podamos experimentarnos en esa profundidad, eh, más allá de ese ruido, ¿no? Bueno, entonces lo que hoy os envié procede de este libro de Nomiya Lasal, el Zen, que es muy interesante, donde conjuga muy bien, primero explica, bueno, en qué consiste la práctica del Sasen, ¿no? La didáctica o propia, ¿no? de la tradición, de la disciplina del Zen, etcétera. Un libro clásico, pero ya digo que es muy interesante. Y luego también hace una comparativa interesante entre las experiencias de Satori, del Zen, con experiencias y con la descripción de las experiencias místicas en autores como Eckhart, ¿no? El Meister Eckhart, ¿no? O, ¿cómo se llama este hombre? Ruprecht, ¿no? Ruysbroek, ¿no? Que es bueno, era un monje de Países Bajos y tal, ¿no? También más o menos de esa época, ¿no? Bueno, entonces dice, el maestro Eckhart dice sobre los efectos prácticos de la pobreza de espíritu en el ya mencionado Sermón sobre la pobreza, uno de los sermones o de los escritos de Eckhart, a quien llamaban el maestro, ¿no? El maestro Eckhart, por eso, ¿no? Porque era muy didáctico ¿no? y profundo y, bueno, pues se le apodó el maestro, ¿no? Se le apodaba el maestro. Estamos hablando del año pues 1200 y pico, por ahí, ¿no? Era un monje benedictino alemán. Dice, el maestro Eckhart dice sobre los efectos prácticos de la pobreza de espíritu en el ya mencionado Sermón sobre la pobreza, dice, si alguien preguntase a un verdadero hombre, curioso el término, ¿no? A un verdadero hombre, a un verdadero ser humano, ¿no? Hombre, mujer. Si alguien preguntase a un hombre que vive realmente del fondo de su ser, es decir, que vive desde la autenticidad, desde la profundidad de sí mismo, si alguien preguntase a un verdadero hombre que vive realmente del fondo de su propio ser, ¿por qué motivo realiza sus acciones? Su respuesta debería ser, las hago porque las hago. Esto es como muy zen, ¿no? Estamos hablando de un monje dominico cristiano. Entonces dice, en Omilla la Sal, dice, semejante respuesta podría parecer a algunos vacía de sentido. En el zen, sin embargo, sería plenamente comprensible.
por su forma, la forma de esa expresión, las hago porque las hago, recuerda al mundo. El mundo es también una tipología de diálogo en la didáctica, ¿no?, de la tradición del Zen, en el que hay una pregunta y una respuesta, ¿no? Es decir, el discípulo pregunta algo y el maestro responde, pues, algún disparate, ¿no?, alguna cosa. Entonces le dice, por su forma recuerda al mundo, usual en el Zen. El sentido de la respuesta en Eckhart es que para el verdadero hombre, esto para el verdadero ser humano, para el hombre genuino, ¿no?, digamos, para la dimensión auténtica, ¿no?, del ser, el sentido de la respuesta para Eckhart es que para el verdadero hombre no existen los motivos. Muy interesante esto, ¿no? No existen los motivos, es decir, no está movido, ¿no?, por interés. No por un interés negativo o egoísta o tal, no, por ningún interés, ¿no? Es decir, ha cortado, por así decir, con la pretensión, ¿no?, o con la pretenciosidad, ¿no?, con la búsqueda de beneficio, ¿no?, de ventaja, etcétera, ¿no? Claro, es muy radical, ¿no? Pero estamos hablando, digamos, de un nivel de experiencia que, bueno, roza la santidad, por así decir, en la terminología cristiana, o es otro orden, otra manera de vivir muy diferente, ¿no? Dice, esa amotivación, ¿no?, esa amotivación tiene su paralelo, entre otros, en el Kyudo, el camino la disciplina de disparar con el arco, que lo mismo que la ceremonia del té respira el espíritu del Zen, es decir, que tanto el tiro con arco como la ceremonia del té, ¿no?, son disciplinas desarrolladas especialmente o cultivadas en Japón en torno ¿no?, a la cosmovisión, ¿no?, al espíritu del Zen, ¿no? Dice, en el Kyudo, tiro con arco, no se apunta, curioso, ¿no? O sea, no está ahí, ¿no? O sea, no es esto, ¿no? No se apunta, pero sin embargo, o precisamente por ello, precisamente porque no se apunta, se hace blanco en lo absoluto. Entonces, esto nos da también desde mi punto de vista, una interesante idea, ¿no?, o una interesante perspectiva con respecto a la práctica, que es que una vez que uno se queda quieto, y se dedica a contemplarse, ¿no?, a percibirse, ¿no?, de su estar ahí, y de lo que hay en este momento, sin irse con nada, y se siente respirar, cómo inspira, cómo expira, etcétera, etcétera. Una vez que uno está en ese punto, de lo que se trata justamente es de abandonarse, ¿no?, como hemos dicho muchas veces, ¿no? Abandonarse en el sentido de no buscar nada, no pretender un beneficio, no pretender alcanzar nada, sino vaciarse. O sea, todo lo que viene a llenar, ¿no?, la mente, con sus cosas, sus preocupaciones, sus ideas y tal, ¿no?, hay que dejar, o sea, descartarlo, hay que, por así decir, ¿no?, apartarlo, no de hacer nada, es vaciarse. Esa es la pobreza de espíritu a la que se refiere Eckhart. Pobreza de espíritu es vaciarse, es decir, es quitarse de encima todo lo que pueda ser interesante o no interesante, guapo, feo, lo que sea, es decir, todo, es decir, vaciarse completamente, ¿no? Esa es la práctica que conviene cultivar, ¿no?, y que lleva a un tipo de experiencia, digamos, del ser, ¿no?, que cambia la perspectiva y el modo de estar en el mundo y de sentir la realidad, ¿no?, de experimentar la realidad. Entonces, bueno, pues esta es la reflexión que os traigo hoy.